Pero vamos a la palabra. En esta tarde te quiero hablar de 3 leyes. Vamos a empezar con 2 leyes que dice la palabra y que nos describe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel que estuvo en el tercer cielo con Dios. Amén. Ese mismo es el que nos habla de estas 3 leyes que quiero dejar en tu corazón. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 7, a partir del verso 14. Y voy a leer para ustedes, y ahí van a tenerlo en las pantallas, si no me equivoco, si todo está bien por ahí, pero voy a leer para usted. Romanos capítulo 7, verso 14 dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la primera ley que te quiero hablar. La ley del pecado, la ley de la voluntad. Y te voy a, para poder ponerlo en un poquito más fácil para entenderlo, si yo suelto esta botella, ¿qué va a pasar? Se cae. ¿Cuál ley es esa? La ley de la gravedad. Y es que la ley del pecado y la ley de la voluntad, la mejor forma de representarlas es con esto. Si yo lo suelto, se cae. Y es que Pablo está diciendo, no entiendo, pero al mismo tiempo sí entiendo. Porque él está diciendo, no quiero hacer lo malo, pero lo hago igual. ¿Por qué? Porque hay carne en mí. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, es lo que dice Pablo. Y es que el pecado, a pesar de que no queremos que pase, es algo que nos atrae y caemos. Y luego aquí entra la ley de la voluntad. Si seguimos leyendo ahí, vea lo que dice la palabra. Verso 16, y si no lo quiero, esto hago, apruebo la ley, la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, trato de hacer lo bueno, pero constantemente estoy haciendo lo malo. Y aquí es donde entra la ley de la voluntad. La gente en el mundo está llena de voluntad y generalmente voluntad de cosas buenas, pero ¿por qué terminan haciendo lo malo? ¿Ha visto usted cómo empieza una obra muy buena y termina en algo muy malo? Gente con voluntad, pero sin espíritu. Porque quieren hacer algo bueno, pero terminan haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque la carne los lleva a lo malo. Y hay un ingrediente que es de la tercera ley que te voy a hablar, que es lo que previene a la gente de hacer lo bueno en vez de lo malo. Si usted se pone a ver un poquito de historia, una iglesia que empieza, creo que es en Ohio, luego se pasa a California, la iglesia de Jim Jones. ¿Usted ha escuchado esa historia? Faltaban, y con eso ya voy a poder calcular qué edad tengo yo. Faltaban 18 a 26, 8 días y un mes para que yo naciera. Cuando esa iglesia hace algo fatal, algo terrible, y Jim Jones, Dios lo levanta, porque en esa época, en 1978, había iglesia de blancos, iglesia de negros, iglesia de extranjeros. La iglesia estaba totalmente segregada. Y sale un hombre como Jim Jones y empieza a predicar de la unidad y todo el tema, y empieza a mover y une a los blancos con los negros. Llega este hombre y adopta un hijo negro y le pone el nombre de él. Existe un Jim Jones Jr. y empieza esa iglesia a crecer, a crecer, a crecer. Se van para California y empieza a hacerse la voluntad del hombre y no la de Dios. La voluntad buena que tenía ese hombre cae como la gravedad y empieza a hacerse lo malo. Y esta gente se va para las Guyanas, si no me equivoco,
Usted ahí lo puede buscar en Google. 931 personas se suicidan con cianuro. Bueno, él los lleva a suicidarse. Una iglesia que nace con muy buen propósito, muy buenas intenciones tenía Jim Jones, de unir a los blancos, a los negros y a todo el mundo. Pero la ley del pecado y la ley de la voluntad lo hacen caer. Pero Pablo le dice a todas las iglesias que él escribe, a Gálatas, Romanos, les dice: gente, hay un siguiente nivel. Este es el problema que estoy viendo en ustedes, que están siendo gobernados por la ley de la voluntad y la ley del pecado, porque ustedes están viviendo en la carne. A pesar de que ya han conocido a Cristo, siguen en lo mismo. ¿Y cómo les confirmo esto? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, el verso 1. Vea lo que dice. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? El heredero, o sea, la persona que hereda, que ya heredó el reino de los cielos, es inmaduro, es como un niño. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Vea qué palabras más duras. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hay muchos cristianos que andan caminando con libertad, siendo libres del pecado, pero siguen pareciéndose mucho al que es esclavo del pecado. Pablo está diciendo, a pesar de que son herederos, no hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que puede marcar la diferencia entre uno que hereda y el otro que es esclavo? Porque es que dice que no difieren. Vamos al verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero Pablo aquí sigue hablando y está diciendo, hay entre ustedes unos que son hijos, son pequeños, y estaba hablando de la fe, y no difieren en nada con los esclavos, porque falta algo, porque no hay madurez, porque cuando uno es niño, cuando uno no ha madurado espiritualmente, no anda, no llega a ese otro nivel que Dios requiere en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos inconstantes. Entonces un día estamos aquí y otro día estamos ahí, porque vivimos bajo la voluntad y vivimos bajo el pecado. ¿Por qué? Porque somos inconstantes, no hemos llegado a ese nivel de madurez. Cuando usted aplica un trabajo, usted dice, ve todas las requerimientos que tiene el trabajo y usted dice, yo cumplo con todo esto. Tal vez viene usted graduado recién de la universidad, yo cumplo con todo esto, pero cuando llega a la sección de experiencia laboral, muchos dicen, mi experiencia laboral es un día. Y tal vez el trabajo dice, se requiere 5 años. Muchas veces la madurez de nosotros cristianas se marca con el tiempo, pero desgraciadamente hay gente que es totalmente lo contrario. Pasa el tiempo y están cada vez más en ese punto base, que es, Jesús me salvó, soy salvo por medio de la sangre de Jesucristo, pero se comportan igual o parecido a la gente del mundo. ¿Pero por qué? Por esta ley que les digo. Es igual que la gravedad, que están aquí hoy y mañana pueden estar abajo, y es porque son guiados por su voluntad. Y la voluntad, para enseñárselas un poquito más, imagina que yo esté así con esta botella todo el tiempo que voy a hablar. En un momento va a empezar mi mano a temblar un poco y ya me voy a cansar. Así es la voluntad. Es algo que no es sostenible. Ahora que tanto se habla de sustainability, ¿verdad? Sostenibilidad. No hay es la voluntad. Si usted trata de andar haciendo cosas buenas con base a su voluntad, se va a cansar. No va a ser algo sostenible. Y Pablo está diciendo eso. Pablo insiste en esto. Vaya conmigo a Hebreos 6,
aquí Pablo lo deja todavía más claro. Amén. Hebreos 6, verso 1 dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vean, eso suena un poquito contradictorio, ¿cierto? Dice, dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. ¿Alguien sabe lo que es un rudimento? Para que entonces podamos entender qué es lo que está diciendo Pablo, porque Pablo está diciendo, aléjense de eso, dejen eso ya. Un rudimento, según la Real Academia Española, es un embrión o parte de un ser vivo imperfectamente desarrollado. También dice que son nociones básicas de una ciencia, arte, técnica, profesión o disciplina. O sea, Pablo les está diciendo, dejen ya lo básico. Veo en ustedes y estoy observando que son cristianos básicos, que están siendo gobernados por la ley de la voluntad, por la ley, pobre botella, pero bueno, por la ley de su voluntad. Ustedes no están haciendo la voluntad del Padre, están haciendo su voluntad. Dejen eso ya. Busquemos la perfección, les dice Pablo. Busquen el varón perfecto. Y si seguimos leyendo ahí, verso 2 dice, vuelvo a leer, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras y de la fe de Dios, y de la doctrina de los bautismos, de las imposiciones de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, les está diciendo, gente, yo los veo a ustedes todo el tiempo haciendo lo mismo. Hablan de la imposición de manos, gloria a Dios, oran por la gente, imponen las manos, les hablan de que pueden pasar de las tinieblas a la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es todo lo que veo. No estoy viendo a una iglesia que está yendo a otro nivel, sino que están viviendo con los rudimentos y con las cosas básicas, que eso no es para lo que Dios te diseñó. Entonces te vengo a exhortar en esta mañana, en esta tarde, de que Dios quiere de que dejes ya lo básico, de que dejes de vivir una vida cristiana en una zona de confort, de que llames al pecado, pecado, y que llames al amor lo que es el amor de Dios, porque sabe una cosa, mientras usted está aquí, bien sentado, bien cómodo, hay gente que se está perdiendo, aleluya. Dios te dice en esta tarde, ¿sabes qué? El freeway, la carretera, como quiera usted llamarlo, de la milla extra en el pueblo de Dios está vacía. Tengo una calle grande para ti que se llama la milla extra. Tengo una calle que se llama deja lo básico y vive la vida de Dios. Y esa calle voy todos los días, me levanto en las mañanas y la veo y está vacía. ¿No es lindo ir en una calle vacía? Es cómodo, ¿no es cierto? Usted va a la velocidad más o menos que usted quiera. Algo sencillo. ¿Sabe qué? Dios anda buscando personas que quieran ir a esa milla extra. Gente de fe, gente que se levanta, gente que cree. Aleluya. ¿Sabe qué? Yo bendigo a las personas que Dios puso en mi vida, que por un día me agarraron y me llevaron por esa calle de la milla extra. Les contaba a los muchachos de la cárcel ayer que iba yo en mi vida pasada, en mis veintitantos, empezando los 20, les decía en inglés, my early 20s, ahí estaba yo manejando, rompiendo las leyes de las calles no tan buenas de mi país, Costa Rica. Las rompía todo el día, todos los días. Y un día llegué y en el efecto de las drogas y el alcohol me dormí y terminé en un río. Hermano, no me pregunte cómo, pero terminé en un río. Y llegó el Señor y me rescató y me salvó. Aleluya, su misericordia me alcanzó. Y ahí yo pude conocer la misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué?
hay algo todavía más hermoso que se llama la gracia. Aleluya. Y yo le pido al Señor que seas portador de su gracia, que vayas a esa milla extra y que puedas mostrarle la gracia de Dios a otras personas. ¿Sabes por qué? Hubo un hombre que Dios puso en mi vida. Su nombre es Eduardo. Ese hombre estaba caminando la milla extra y estaba yo en esa lucha. Y mi esposa, siempre muy espiritual, me decía: Esteban, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y yo no podía verlo. Y llegó un día y le dije: ¿sabe qué? El lugar se llamaba Fundamentos de la Fe. Y le dije: voy a ir a Fundamentos de la Fe. Y si Dios no hace nada en mi vida, no vuelvo más. Pero gloria a Dios, había alguien que camina hasta el día de hoy. Todavía estamos hablando, gran amigo mío, que estaba viviendo la vida más allá. No era un cristiano mediocre, perdón que se lo diga, que nada más que me enseñaba algo, que tal vez me podía enseñar algo en un púlpito, pero sabe que su vida no era así, porque vivía bajo la ley de la buena voluntad y la ley del pecado. Este hombre sí estaba manejando en la milla extra. Y llegué con una actitud desafiante y le dije: Eduardo, ¿sabe qué? Si Dios no me habla hoy, si Dios no me da buenas noticias, yo no vuelvo más. Es más, le voy a decir. Y me decía: no, hermano, que Dios tiene grandes cosas para su vida. Y le dije: si sabe qué, si Dios no me toca hoy. Y tenía yo problemas con el alcohol. Yo le decía a la gente como si fuera gran cosa yo: si me tocan el tema del licor, me pierden. Yo no vuelvo más. Como si fuera gran cosa, decía yo. Me van a perder a mí. Si me tocan el tema del licor aquí, usaba una palabra más fuerte. Decía: si me tocan el guaro, yo no vuelvo a la iglesia. Y eso se lo decía a mi esposa en la cara y se lo decía en la casa. Si me tocan el tema del licor, yo no vuelvo. Entonces le dije: si usted dice que Dios me puede tocar, que Dios me puede transformar, si yo estoy aquí sentado y Dios no me toca, usted me acompaña a un bar y nos vamos a tomar una cerveza. ¿Sabe qué hizo este hombre? Me dijo: sí, está bien. Si Dios no te toca, nos vamos a tomar una cerveza a un bar. Y yo me fui a sentar. Siempre me sentaba adelante y me fui a sentar allá atrás. Y yo decía por dentro: Costa Rica decimos cuando usted hizo algo muy malo. Yo decía: qué torta me fui a jalar, porque no estoy ya yo perdido en el alcohol, sino que voy a meter a un hermanito más, decía yo. Y estaba allá atrás y este hombre empezó a hablar y a contar su testimonio. Hermanos, estaba yo al fondo y le pido al Señor, le he pedido: Señor, dame fuerza para poder contarle a la gente lo que tú hiciste en mi vida. Conocí su misericordia ese día, conocí la gracia. Y luego, hablando con él, le dije: Eduardo, ¿cómo Dios hace lo que hace por medio de tu vida? Me decía: Esteban, yo llevo meses y un día a la semana ayunando por usted. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste y oraste por alguien? ¿Cuándo fue que viviste verdaderamente? ¿Cuándo fue tu última experiencia con Dios? Gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de vivir tu vida como un cristiano promedio? Hermanos, yo sé que tal vez a muchos no les gusta el mensaje, pero también ya me cansé de estarle predicando y decirle a la gente: Dios tiene planes grandes para tu vida, pero no van a la milla extra, no viven lo que Pablo les decía. Y seguimos leyendo ahí, dice en el verso 6: y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Y si usted no sabe esto, se lo vengo a acordar: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hermano, cuando usted vive una vida de pecado, cuando usted vive una vida así más o menos light, y usted está, el que peca, reza y empata, usted está haciendo esto. Dice que usted mismo crucifica al Hijo de Dios una vez más y lo expone al vituperio. Eso es lo que hace. Cada vez que usted va a un lugar y no se comporta como tiene que comportarse, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios,
usted está crucificando a Cristo y lo está poniendo al vituperio. Y está poniendo en vituperio a la palabra de Dios. Por eso mucha gente dice, ay, no, es que yo no voy a la iglesia. Ves que vea cómo se comportan los hermanitos. Yo no estoy juzgando, sino te estoy diciendo, eso es vituperio. La gente vitupera el evangelio y vitupera a Cristo. Usted prácticamente, se lo pongo bien claro, usted cada vez que vuelve al pecado y se comporta como una persona que no honra a Dios, básicamente está poniendo a Cristo en la cruz, le está poniendo la corona de espinas, lo está clavando, le está dando, en vez de agua, le está dando vinagre, y encima de que agarren sus ropas y jueguen suertes, los romanos de esta época, la gente que está en el mundo. Fuerte lo que está diciendo Pablo. Dice, hermanos, cambien su forma de vivir. Ya eres heredero, pero te comportas igual que un esclavo. No hay diferencia entre tú y un esclavo. Aleluya. Eso les dice Pablo. Gente, reaccionen. Seguimos leyendo. Vaya conmigo al Salmo 106. Hay aborto en esta época, ¿verdad? Está de moda, ¿no? Qué triste que el aborto esté de moda. Muchas mujeres dicen, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. ¿Y sabe qué? Está la Biblia, está el aborto en la Biblia. ¿Habla la Biblia algo del aborto? ¿Usted ha escuchado del espíritu de Moloch? Está en la Biblia. Lo implantó y lo puso de moda muy fuerte Jezabel en la época en que el rey Acab no tenía pantalones. Yo estoy hablando de pantalones espirituales. Y entonces Jezabel hacía lo que le daba la gana, mientras Acab andaba quitándole viñitas a los hermanitos. Eso es lo que hacía Acab. Ay, quiero tal cosa. Y entonces Jezabel lo agarró y decía, ay, papito, sí, venga, vamos a conseguir. Y hacía una sanganada, una cosa fea, y se lo daba. Mientras el rey de Israel tenía que estar reinando, él andaba haciendo sus maldades, y una mujer venía con nuevas tendencias. El espíritu de Moloch le entregaba niños a Moloch. Y vaya conmigo a Salmos 106, verso 37 al 39. Dice lo siguiente: y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijos a sus hijas, que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán. Ese es Moloch. Y la tierra fue contaminada con su sangre, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se contaminan con sus obras y se prostituyen con sus hechos. ¿Cuáles son tus obras y cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son las obras y cuáles son los hechos de esta época? Esto ya había pasado. El ser humano lo que hace es repetir la historia. Eso es lo que hace. Eso es lo que está pasando ahora. Que el espíritu de Moloch se mueve. Y entonces, pero este era el pueblo de Dios. David le está escribiendo al pueblo de Dios. No le está escribiendo a los cananeos o los madianitas. No les está hablando a ellos. Le está hablando a los cananeos. No le está hablando a los cananeos. Le está hablando al pueblo de Dios y le dice: y sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios. Pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, por muchos años, y lo vemos que se repite y se repite la historia, vivía bajo su voluntad, bajo su buena voluntad, y vivían bajo el pecado, el pueblo de Dios. Eso es un ejemplo. Quiero darte otro ejemplo. Hablemos de Gedeón. ¿A quién le gusta la historia de Gedeón? Levante la mano. De Gedeón. ¿Quién la conoce? Bueno, para los que no le conocen, Gedeón fue el primer juez de Israel. Dice la palabra que Gedeón estaba ahí en el lagar, barriendo el lagar, y que Dios se le presentó y le dijo: varón esforzado y valiente. Y yo me imagino, ¿verdad? Gedeón allí barriendo, suelta la escoba, seguro. ¿Qué? ¿Yo? ¿Varón esforzado y valiente? No.
No, Señor, usted está equivocado. Ese no soy yo. Resulta que Dios empieza, Dios empieza a darle, empieza Gedeón a pedirle a Dios señales. Y Dios se la empieza a mostrar. Y entonces le pasa como a nosotros, muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, que llegamos y Dios se presenta y te dice: varón esforzado, valiente, mujer esforzada y valiente, tengo grandes cosas para tu vida, tengo planes para tu vida. Y entonces empieza la carne y la voluntad. Y entonces Gedeón le dice: Señor, dame señales, quiero ver señales. En pocas palabras le está diciendo a Dios: si usted quiere que yo le crea, necesito ver algo. Y Dios empieza a mandarle señales. Y Gedeón, el primer juez de Israel, empieza a recibir señales y se avalentona. Y se empieza su vida a vivir, empieza a vivir la vida en los rudimentos de la fe básica en Dios. Y entonces Dios le dice: vea, por eso es que el pueblo ha caído en cautiverio, esto y lo otro. Y dice la palabra en el capítulo 6 que Gedeón, Dios le dice: ve y destruye la estatua de Baal, ve y derríbala. Porque el pueblo de Israel, en vez de estar adorando al Dios viviente, a Jehová de los ejércitos, adoraba a otros dioses, entre esos Baal. Y dice la palabra que Gedeón dijo: no, Dios me ha dado señales, Dios me dijo que yo soy un varón esforzado y valiente. Y va y derriba la torre, el monumento de Baal. ¿Y qué pasa? Llega el pueblo de Israel, los hermanitos, y le dicen al papá de Gedeón: ¿dónde está Gedeón? Que lo queremos linchar. ¿Dónde está? Venimos, estamos muy cargados, los enemigos nos roban nos roban todo, vamos a caerle encima a Gedeón. Y Dios, en el siguiente capítulo 7, Dios le da la victoria. Y tenía tenía un ejército Gedeón, pero ¿sabe con qué los vence? Con 300 nada más. Después de tener miles, con 300 lo vence. Y Gedeón dice: gloria a Dios, aleluya, el hombre de Dios viviendo lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Pero viene otra vez la voluntad y el pecado. Vaya conmigo a Jueces capítulo 8, a partir del verso 24. Le voy a decir: ¿se imagina usted que después de que Gedeón tuvo la victoria con 300 hombres, venció a sus enemigos, hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, y Dios le da la victoria? ¿Se imagina usted que Gedeón llega y para celebrar su victoria que vino de la mano de Dios, lo entregó y celebró a dioses ajenos? Es que así somos, hermanos. Dios nos abre una puerta, Dios nos da victoria, se nos olvida quién es Dios, ya creemos que es nuestra propia voluntad, ¡pum!, y caemos. Vea lo que le pasa a Gedeón. Verso 22, les dice: la gente de Israel, al ser liberados, los israelitas le dijeron a Gedeón: sé tú nuestro Señor, y también tu hijo y también tu nieto, pues nos has librado de manos de Madián. Pero Gedeón respondió: no seré Señor de vosotros, ni lo será mi hijo. Jehová será vuestro Señor. Wow, ¿no suena como un mensaje aquí de púlpito? ¿No suena parecido a lo que estoy predicando? Suena parecido. No soy yo, ni mi hijo. El Señor va a ser vuestro Dios. Dice: wow, Gedeón tiene su mente clara. Anda bien, Gedeón. Está conectado con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y así sonamos muchos aquí arriba o allá afuera. Le hablamos a la gente: Señor tiene grandes cosas para tu vida, etcétera, etcétera. Llegamos a la casa y somos unos monstruos. Pasa. No vivimos la vida bajo los rudimentos. Estamos compartiendo del bautismo, hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de que puede tener la gente una nueva vida en Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos ahí. ¿Y sabe qué? Dios dice: eso no es suficiente. Vea, sigo leyendo.
Verso 24, aquí es donde Gedeón se mete en problemas. Y añadió, ¿qué problema? Cuando usted, al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, al poder de Dios, quiere agregarle algo más. Esto no está en venta. La palabra de Dios no está en venta. La palabra de Dios no se acomoda. La palabra es palabra. Y dice que es inmutable, y Jesús es el primero que honra la palabra. Porque dice lo siguiente. En el libro de Apocalipsis le dice a la gente: yo, cuando venga el día del juicio, mi Padre no los va a juzgar, ni yo los voy a juzgar, ni el Espíritu Santo. Mi palabra los va a juzgar en los días postreros. No se le puede agregar nada a la palabra. Amén. Gedeón estaba diciendo una gran verdad: yo no puedo ser Dios, yo no puedo ser Señor de ustedes, ni mi hijo ni mi nieto. Jehová va a ser su Dios. Pero añadió: quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y el peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos de oro, sin contar las lunetas y las joyas ni vestidos. Y ahí dice que ¿saben hasta qué agarró Gedeón? Hasta lo que los camellos tenían unos collares, hasta eso agarró. ¿Sabes? Agarró todo el botín. Y vea lo que hizo Gedeón. Y Gedeón hizo con todo eso un efod que mandó a guardar en su ciudad de Ofré. Y todo Israel, vean, que el Señor abra tus ojos cuando usted no presenta el evangelio como tiene que presentarlo. Cuando usted pone las cosas ahí medio light o quiere manipular la palabra de Dios, la consecuencia empieza por su casa, pero afecta a todos. Dice: Gedeón hizo todo esto, hizo el efod y demás, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. Wow. Gedeón, como dicen en Costa Rica, se paseó en medio mundo. Después de que Dios le diera la victoria, en el capítulo 6 lo quisieron linchar y no pudieron con él. Capítulo 7, vence a los enemigos y los enemigos no pudieron con él. Pero llega en el verso 8 y le dice: tranquilos, Dios es su Señor, no soy yo, no son mis hijos, no es mi casa. Pero los ismaelitas, venga para acá, deme todo eso, vamos a construirlo. Y dice que se corrompió todo Israel, se prostituyó en ese lugar, y eso se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. ¿Y cómo resolvemos? Le he dado dos ejemplos. El pueblo de Dios, que toda la vida había recibido palabra de Dios y está entregando sus hijos a Moloc. La sangre de sus hijos la entrega a Moloc. Y encima de eso, les enseño que Gedeón, el primer juez de Israel, Dios le da una gran victoria, y en el capítulo 8 se corrompe y se pasea en medio mundo. ¿Cómo Dios resuelve este dilema? Y con esto voy a terminar, hermanos. Les hablé de 3 leyes: la ley del pecado, la ley de la voluntad, y le voy a hablar de la ley del espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: viviendo en el espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de las leyes del pecado y de la muerte. ¿Sabe qué? Y Pablo lo hace más fácil porque dice: estos cabezones no están entendiendo, hay una ley espiritual. Y entonces se los enseña. Gálatas capítulo 2 verso 20 le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted está crucificado con Cristo y usted crucifica la muerte, la carne, ya esto no pasa. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu de Dios gobernando tu vida.
Y Pablo les dice, no es muy difícil de que entiendan. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El pecado está crucificado en la cruz y es Cristo viviendo en mi vida. Pero cuando usted vive bajo su voluntad, cuando usted no vive en el Espíritu, el pecado y su voluntad son los que gobiernan su vida. Y dice el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por los demás murió Cristo. Pablo dice, esto es muy fácil, gente. No endurezcan su corazón. Dejen de vivir bajo sus leyes, dejen de vivir bajo la ley de la voluntad. Dejen de vivir bajo el pecado. ¿Y qué es pecado? Muy sencillo. Sabiendo usted hacer lo bueno, hacer lo malo, es pecado. Todo lo que usted quiera ponerle, mentir, endurecer su corazón cuando Dios está hablando, eso es pecado. Y queremos ponerle niveles al pecado. Pecado es pecado, hermanos. Jesús le está diciendo, a Pablo le está hablando por medio del Espíritu Santo y les dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.